La famosa embriología. ¿Para qué sirve la embriología? Bueno, aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Es un tumor originado en células de la cresta neural. Eso significa que se puede originar en cualquier sitio donde haya células de la cresta neural. Y más, a ver, dígame en el abdomen, ¿dónde hay células de la cresta neural? En el abdomen. Yo les voy a dar una idea. Todos los ganglios, ¿verdad? Paravertebrales, simpáticos y parasimpáticos, los ganglios raquídeos, todo eso tiene su origen en las células de la cresta neural. Por eso se dice pelvis, mediastino posterior, ¿verdad? Región cervical. Eso hace referencia a ganglios que tienen su origen en la cresta neural. Pero ¿dónde más? A ver quién recuerda. En el abdomen. Eso está bien, pero está dentro de... No entiendo. Pues en donde están tronco celíaco, arteria mesentérica, alrededor la cadena. No, pero ahí no es. ¿Dónde es? Vean, 65% de los neuroblastomas tienen su origen en el abdomen, ¿verdad? ¿En dónde hay tejido originado en la cresta neural en el abdomen? Otra vez. ¿No? En las suprarrenales. En las suprarrenales, las glándulas suprarrenales, la médula suprarrenal, ¿sí? La médula suprarrenal. Eso lo aprendimos en la clase. Ese es el sitio más común donde se originan los neuroblastomas, ¿eh? Por eso dice abdomen, 65%. Si se desarrolla en el tórax, ¿en qué mediastino se localiza? A ver, ustedes. Posterior. Posterior, hay mediastino, anterior, medio y posterior, ¿eh? Acuérdense de eso, anterior, medio y posterior. Como estas estructuras van pegadas a la columna, entonces una masa en el mediastino posterior, ¿verdad? Es seguramente un neuroblastoma. Edad media al diagnóstico 22 meses. Vean, generalmente decimos así, tumor de Wilms 3 años, neuroblastoma 2 años, ¿verdad? Edad clásica, típica, ¿verdad? Pero puede haber un recién nacido o un niño más grande. La célula clásica que se obtiene de la médula ósea. Para hacer diagnóstico de este tumor, se hace un aspirado de la médula ósea y ahí está una célula muy característica mostrada en la figura que se llama célula en roseta. ¿Sí? Ahí está. Y luego, la presentación dice que es una masa firme, abdominal, irregular, no dolorosa, en abdomen superior, ¿no? Eso es para empezar, porque este tumor, vaya que sí tiene manifestaciones. Usualmente se acompañan de irritabilidad, anorexia, náusea, vómito, disminución de peso, esa masa. Por metástasis a hígado hay hepatomegalia, ascitis. Por metástasis a los huesos hay dolor óseo y palidez, ¿sí? Entonces, hay varios tumores que dan metástasis a los huesos, entonces dan dolor óseo como manifestación, dolor óseo. Uno de ellos es el neuroblastoma, el otro es las leucemias, pero es un tumor que va a la médula ósea, a ver si viene por ahí. Como es un tumor que va a la médula ósea, entonces también se parece mucho a una leucemia, con anemia, palidez, ¿verdad? La fiebre, vean, la fiebre es una de las manifestaciones del neuroblastoma. Este sí es importante porque hay un niño, hay un caso, el caso típico es del niño que tiene 3 meses con fiebre y le investigan y no se le ve cuál es la causa de la fiebre. ¿Qué hay que investigar? Neuroblastoma. Es una causa de fiebre de origen a determinar. Si está en el tórax, ¿verdad? Porque puede provocar dificultad respiratoria, ¿no? Y los nódulos subcutáneos, ¿verdad? Los nódulos subcutáneos son una manifestación del neuroblastoma en el cuerpo, ¿no? Y vean esto, las metástasis a órbita es muy peculiar, pueden producir proptosis y equimosis, ¿verdad?
de los párpados y los tejidos vecinos. Entonces, ¿a qué se parece? ¿Con qué se podría confundir este problema? Así como ven a ese niño, ¿con qué Púrpura. podrían? ¿Ah? Púrpura. Púrpura. Púrpura, no, no, no. ¿Otro más? ¿Una sinusitis? Sinusitis, no. ¿Qué más? ¿Una fractura de la base del cráneo? Fractura de la base del cráneo. Por ahí va, por ahí va. ¿Qué más? Mapache. Maltrato infantil. Maltrato, claro, ¿no? Maltrato. Entonces, es una posibilidad, ¿verdad? El maltrato. Vean los sitios comunes de metástasis de este tumor. La corteza de los huesos largos, ganglios linfáticos regionales, hígado, médula ósea. Médula ósea y tejido subcutáneo. Por eso da los ganglios, los nódulos subcutáneos, ¿verdad? Y en la médula ósea es muy importante porque este es un tumor que se puede capturar, se puede agarrar ahí en la médula ósea, ¿no? Vean que no da metástasis a pulmón, como lo hace el tumor de Wilms. Entonces, esto podría ser una característica distintiva. El tumor de Wilms da mucha metástasis a pulmón, las bolas de cañón y el neuroblastoma a médula ósea. Ya estamos en el diagnóstico. Este es el tumor que clásicamente tiene un montón de pruebas. Un montón de pruebas. Pues, si uno palpa una masa abdominal en un niño, pues el primer estudio siempre va a ser la ecografía, ¿no? Le va a seguir la tomografía, que va a definir mejor esa masa, dónde está ubicada, qué características tiene, si tiene calcificaciones o no. Y luego hay un estudio muy, muy clásico, ¿verdad? Es la pregunta clásica del neuroblastoma. ¿Qué sustancias se elevan en la orina? Se mide la orina de 24 horas y entonces se miden estas dos sustancias, el ácido mandélico y el homovalínico. Así se llaman. Son metabolitos de las catecolaminas, porque este es un tumor de la médula suprarrenal. ¿Qué es lo que se produce en la médula suprarrenal? ¿Para qué sirve la médula suprarrenal? Las catecolaminas, de ahí vienen, ¿verdad? Las catecolaminas, la epinefrina, la norepinefrina. Entonces, hay otra prueba que se llama enolasa específica de neurona. La verdad, si hay un tema con el que, pues uno está relacionado con el diagnóstico de estos problemas, pero una vez que los diagnostica, que los sospecha, se envían a centros de tercer nivel, ¿verdad? Cuando usted va a hacer el internado y dice, no, es que yo quiero ir a la clínica 25 porque ahí es la clínica más... No se lo recomiendo, porque todo cuando dice tercer nivel es que tratan el cáncer. Y entonces van a aprender muy poco. En esos hospitales grandes, por ejemplo el ISSSTE regional de Monterrey, ¿verdad? Es un hospital para tratar el cáncer. Entonces no es un buen lugar para ser internado. Tienen que para ser internado, buscar un lugar que sea de segundo nivel, que atiendan parejito un montón de cosas. Disculpen, sí, bueno, a mí, sí, mijo, estoy en clases. Yo te devuelvo la llamada en un ratito. Sí, ¿cómo no? Y miren, eso de alfa-fetoproteína y son los tumores embrionarios. Los tumores embrionarios pueden elevar la alfa-fetoproteína, ¿verdad? Bueno, pero la resonancia magnética también es parte. Cuando quieren ver si hay metástasis a los huesos, se hacen gamagramas, ¿no? Gamagramas es para ver metástasis a los huesos. Y el estudio de la médula ósea, en este caso, es muy valioso porque se puede ver la célula esa que vimos en la foto al inicio de esto. Así que, dice el caso. Masculino de 3 años, atendido en la consulta, su mamá descubre una masa abdominal cuando lo bañaba. Este es el siguiente caso. Vamos a repasar este tema cuando veamos un caso. El primero de los casos es de neuroblastoma. Entonces, ya cuando, a ver, sí, no los he asignado, pero ya los voy a asignar para que los repasemos. Vamos a ver este. Entonces, niño de 4 años hospitalizado por múltiples nódulos que miden 1 a 2 centímetros.
si sospechamos un problema oncológico, ¿cuál podría ser la causa? Así. El neuroblastoma, ¿verdad? Muy bien, les he presentado este tumor. Esto no hay en adultos. Esto es muy, muy particular de los niños. No es tan común, pero miren, una experiencia que yo tuve fue un recién nacido con, pues tenía el abdomen muy firme, ¿verdad? Muy firme. Digo, caray, ¿esto qué es? Y pues lo mandamos a la casa. A la semana de vida vino y entonces le palpaba el abdomen, era como palparle la pared, la mesa, ¿sí? Duro, duro, pero todo parejito, parejito. Digo, caramba, este niño, ¿qué tiene? Entonces lo mandamos, le pedimos un ultrasonido. Y el ultrasonido nos reportó que tenía una gran hepatomegalia y que dentro del hígado parecía tener pues una invasión por células, ¿verdad? Una invasión. Entonces lo mandamos a Monterrey, ¿verdad? Porque realmente no teníamos la experiencia con esas cosas. Bueno, era un recién nacido, un recién nacido. Pues allá le hicieron la tomografía y vieron que era esto pasó hace como 20 años ya, una cosa así, que era un tumor que se originaba en la médula suprarrenal, en las glándulas suprarrenales, o sea, ubicado arriba del riñón, y que probablemente era un neuroblastoma. Entonces, este tumor, ¿cuál es el tumor que se puede presentar en el recién nacido? Fíjense la pregunta. ¿Cuál es el tumor que puede presentarse en el recién nacido? El neuroblastoma. Así dice, como si fuera congénito, ¿verdad? Congénito. Nació con el tumor. La otra pregunta es, ¿cuál es el tumor que puede tener regresión espontánea? Es decir, se le quita para los 3 meses. La respuesta también es el neuroblastoma, ¿no? Así que es muy curioso. Ese tumor de ese niño era un estadio 4S. 4S es que solo tiene metástasis a hígado. Era un tumor suprarrenal con metástasis a hígado. Entonces es un estadio muy particular que tiene muy buena respuesta al tratamiento. Le fue muy bien a ese niño. Todavía anda por allí. Entonces vean, dos presentaciones clínicas de este tumor. Muy bien, vamos al siguiente. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Una vez que tiene regresión, ¿puede volver a salir? Uy, pues está más difícil eso, pero me parece que no, ¿verdad? No sabría, no leo yo mucho de esos temas, pero me parece que no. Si tiene regresión, se acabó el tumor, ¿verdad? Podríamos ver, podríamos investigarlo. Doctor. Muy bien. Doctor, Vean yo otro tengo una caso. pregunta. Sí. Si este neuroblastoma es más frecuente en las glándulas suprarrenales, entonces únicamente vamos a palpar 2 masas o más de 2. No. Aparece en una de las glándulas suprarrenales. Ah, ok, solamente en una. Aparece en una, ¿verdad? Y se forma un crecimiento, un tumor que eventualmente es palpado. Es palpado. Por eso siempre le examinamos el abdomen a los niños, ¿verdad? Cuando van a la consulta de forma rutinaria. Porque sí, este tiene muchos síntomas. El neuroblastoma da muchos síntomas, ¿no? Como vimos, fiebre, disminución de peso, diarrea. Este puede dar diarrea también intratable. Pero En fin, dependiendo de dónde esté o... no, dependiendo, todos los neuroblastomas así se presentan, así pueden dar los síntomas, porque son catecolaminas que están circulando. Entonces pueden dar muchas manifestaciones. En cambio, este otro, vean, es un masculino de 3 años que acude a la consulta porque su mamá le palpó una masa abdominal cuando lo bañaba. Ese está perfecto, ese no tiene fiebre, está tranquilo, está comiendo, pero la mamá, ¿ah? Entonces esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Dice, usted palpa una masa abdominal firme, no dolorosa, ubicada en el flanco derecho. ¿Cuál de los siguientes, qué puede tener este niño? A ver si alguien tiene idea. Un tumor de Wilms. El tumor de Wilms, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí está.
Vean que la opción D dice medir la enolasa específica de neurona en sangre. Eso es ¿para qué tumor? Neuroblastoma. Neuroblastoma. Para neuroblastoma, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. ¿No? ¿Cuál sería el estudio más apropiado en este caso? Ultrasonido. El ultrasonido renal, ¿verdad? Especifica que es renal. Muy bien. Dice otra pregunta. Femenino nace con hemihipertrofia. Esto es que tiene la mitad del cuerpo está más grande, una mitad del cuerpo está más grande que la otra. ¿Cuál de los siguientes es obligado vigilar en los próximos 2-3 años? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Leucemia? No. No, estamos viendo el tema del tumor de Wilms, claro, ¿verdad? Tumor de Wilms. Vean esa pregunta. Vamos a ver eso por qué. Aquí hay un repaso. A ver, ¿cuál es el tumor originado en células de la bolsa de Rathke? A ver, la bolsa de Rathke, pura embriología. ¿Cuál de esos es? Ya lo vimos una vez. ¿Cuál es el tumor originado en el blastema metanéfrico? Pura embriología, blastema metanéfrico. ¿Cuál es ese? Metanéfrico sí es el tumor de Wilms. Ese es el tumor de Wilms, ¿verdad? Tumor originado en una célula precursora de la médula ósea. Célula precursora. La leucemia. La leucemia. Tumor originado en una célula madura de un ganglio linfático. Neuroblastoma. Ah, no. 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 Ganglios linfáticos. Linfoma de Burkitt. Los linfomas vienen de los ganglios linfáticos. Tumor originado en neuroblastos, células de neuronas. Neuroblastoma. Neuroblastoma. No, neuro no. Astrocitoma. Meduloblastoma. Recuerden, el neuroblastoma es originado en células de... pues es la siguiente. Tumor originado en células de la cresta neural. ¿Ese cuál es? Neuroblastoma. El neuroblastoma. Neuroblastoma. El neuroblastoma, ¿verdad? Entonces, Doctor, ¿cuál es el de ganglios linfáticos? El de los ganglios linfáticos son los linfomas. ¿Sí? Las leucemias vienen de la médula ósea. Apaguen el micrófono. Edson, apaga tu micrófono. ¿Y cuál es el que se origina en células de la bolsa de Rathke? Craniofaringoma. El craniofaringioma, ¿verdad? El craniofaringioma. Muy bien, entonces ese es como un repaso de estas cosas. Vamos a ver el tumor de Wilms. Vean, 3 años. Como les dije, ¿verdad? 2 años para el neuroblastoma, 3 años para el tumor de Wilms. 400 a 500 casos por año en Estados Unidos. Pues en México no tenemos una cifra exacta, pero imagínense, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, ¿verdad? Es un tumor, vimos esto, asociado a una mutación en el gen WT1. En la región 11, ese gen está en el cromosoma 11, en el brazo corto, en la banda 13. Un gen. Este tumor es interesante por eso, porque es el primer tumor que se encontró exactamente cuál es el origen, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? Es una mutación del gen. Pero no exactamente, son mutaciones nuevas, porque no es que se herede como autosómico dominante o autosómico recesivo, ¿no? No, son mutaciones nuevas. El gen WT1 es un gen supresor de tumores. Entonces, eso es un detalle. Y en esa región entonces hay varios genes. Ese PAX6 también está ahí pegadito. Entonces, cuando ocurre la pérdida, o sea, un tumor de Wilms puede ocurrir aislado, sin ninguna de estas cosas,
o puede ocurrir asociado a este grupo de manifestaciones. Ya les pregunté yo de la hemihipertrofia. ¿Se dieron cuenta la pregunta? Un niñito nace con la mitad del cuerpo más grande que la otra, hemihipertrofia. ¿Qué hay que buscarle? Un tumor de Wilms en los primeros años de vida. Lo mismo sucede con el síndrome de Beckwith. ¿Se acuerdan? Bueno, si no lo han visto, es macroglosia, gigantismo e hipoglicemia. Tienen mucha insulina al momento de nacer. No es hijo de madre diabética, no es el tema, es un síndrome de Beckwith. Macroglosia, la lengua muy grande, son bebés de más de 4 kilos con hipoglicemia, ¿sí? Entonces, ese también se asocia al tumor de Wilms. La aniridia. La pregunta va así, ¿no? Un bebé tiene un tumor de Wilms. ¿Qué hay que examinarle? El ojo. ¿Por qué razón? Porque puede tener aniridia, ¿no? Aniridia. No tienen iris, ¿verdad? No tienen iris, eso lo tiene que ver el oftalmólogo, ¿verdad? Y nos los puede decir. Y este otro síndrome, el síndrome de Wark, ¿verdad? Que incluye tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias y retardo mental, ¿verdad? El síndrome de Wark. Bueno, entonces recuerden eso. El tumor de Wilms, pues, viene del blastema metanéfrico y se presenta como una masa abdominal, es masas abdominales en niños. Masas abdominales en niños. Tumor de Wilms y neuroblastoma, ¿no? Y tiene esta particularidad de que ahí pegadito ahí en el cromosoma 11, si se pierden otros genes, entonces viene asociado con otros problemas. La determinación de si tiene anaplasia, ya sea focal o difusa, es importante, porque si tiene anaplasia, pues se considera una histología desfavorable. ¿Y qué es eso de anaplasia? Si estudiaron eso en patología, si alcanzaron a ver eso. Marcada variación en el tamaño de los núcleos con figuras mitóticas frecuentes, ¿no? A eso hace referencia la palabra anaplasia. Bueno, estamos revisando patología también, ¿verdad? Vean que no estoy haciendo mucho énfasis en estadios como hacen los adultos. No vamos a aprendernos esos estadios, por lo menos en estos dos casos. La diseminación es inicialmente por contigüidad. Primero invade la cápsula, la grasa perirrenal, luego invade los ganglios reginales y más tarde tiene diseminación hematógena y el sitio más común de metástasis son los pulmones, ¿sí? Así se disemina este tumor. Entonces, cuando se operan, porque todos estos se operan, tanto el neuroblastoma como el tumor de Wilms, yo recuerdo que a aquel niñito le dieron, el niñito que tenía el neuroblastoma, recién nacido, le dieron primero quimioterapia y después lo operaron, le quitaron pues el tumor ya reducido de tamaño. En el caso del tumor de Wilms, generalmente hay que quitar el riñón, ¿verdad? Porque es un tumor que crece en el interior del riñón. En el caso clínico hay fotos de tumor de Wilms que ustedes pueden ver. Y bueno, aquí habla de las pautas del tratamiento, permite quitar el tumor, ¿verdad? Que es la piedra angular del tratamiento. Permite ver el otro riñón, porque 5% de los casos son bilaterales. Permite ver el hígado y tomar biopsia, a ver si no tiene metástasis. Y permite ver los ganglios vecinos, ¿verdad? Para ver si no hay metástasis a esos ganglios vecinos. Entonces ahí está la pauta del tratamiento de este tumor. Muy bien, entonces ahí terminamos. Eso es. Ese es el segundo tema. Yo creo que esos son los puntos básicos que debemos estudiar. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este segundo tumor? Tumor de Wilms, masas abdominales en niños. ¿Alguna pregunta? Doc, entonces, ¿este se va a presentar en riñón principalmente? Solo en el riñón. ¿Solo en riñón? Solo en el riñón. Y casi siempre, pues, de un solo riñón, ¿verdad? Así es. Y vean la presentación. La mamá lo estaba bañando y le palpó la masa, ¿no? O sea, porque por lo demás, en general, son asintomáticos.
Este tumor también está entre las causas de hematuria, sangrado en la orina, pero como 10 a 20%, una cosa así, hacen hematuria. Igual hipertensión en un bebé, pero son como 10 a 20% de ellos, de los tumores de Wilms que hacen hipertensión. Entonces son bajas las frecuencias de esas otras complicaciones. Doctor, Pero, Sí. ¿las pruebas de diagnóstico son los mismos como neuroblastoma? No, mira. A ver dónde vimos eso. No. Dijo que era no lo ultrasonido vi. renal, ¿no? A ver dónde está. No vimos. Dijo que era No ultrasonido hay una- renal. No hay una ultrasonido de la médula ósea, dijo. A ver. Ujú. Vamos a ver. No tiene una diapositiva de eso. No vimos, sí, no vimos. Mira. No, Lo no vimos hay. en un caso nada más y dijo que era Vamos a ultrasonido. ver. Sí, en el caso sí viene, pero claro, en el caso de una masa abdominal, pues no sabes de entrada si es tumor de Wilms o neuroblastoma, pues le haces el ultrasonido, le haces la tomografía, ¿no? Le tomas la radiografía de tórax, ¿sí? Porque si encuentras metástasis, pues ya tienes el diagnóstico, seguramente es un tumor de Wilms. Entonces, más o menos así va, pero no tiene pruebas específicas como la enolasa específica de neurona o el ácido bandinil mandélico y homovalínico, y hay como 10 cosas que se pueden hacer con los neuroblastomas. Este no. Una vez que se detecta el tumor, que se ve que es del riñón, es un tumor de Wilms y se acabó. ¿Sí? Gracias, doctor. Doc, ¿y va a ser una masa única, no como en el neuroblastoma que hay varios? El neuroblastoma también es una masa única, lo único que no son regulares, no son parejitas, ¿no? Son masas irregulares, con prominencias, pero es un solo tumor. Es una sola masa, tanto en neuroblastoma como en tumor de Wilms. Así es. Doctor, ¿y el neuroblastoma no puede tener problemas también en la vista o solo el tumor de Wilms? A ver. No, exactamente, así es. Solo El que tiene problemas de aniridia es el tumor de Wilms, exactamente. Ok, gracias. Sí. Y esto, no hay más. Sí se le hacen exámenes. Vean, lo que pasa es que ahí están los sitios de metástasis. Entonces, si acaso el hígado, ¿verdad? Si acaso el hígado. Pero ahí lo que hay que ver es si lo operan y le buscan, o sea, no hay más diagnósticos. Un examen general de orina, prueba de función renal, pero que dé metástasis a hueso como el otro, no necesita gamagrama, ¿verdad? No necesita otros estudios. Ya que se vea que es un tumor de Wilms, hay que operarlo lo antes posible, ¿verdad? Eso es. Ahí está la pauta del tratamiento. Sí llevan quimioterapia, ¿eh? Estos tumores, todos. Vean que no vamos a entrar en esos detalles porque me parece que no hay un médico general que maneje esas cosas. Si usted tiene interés y le gusta el tema, pues puede ver qué medicamentos son los que se usan para cada caso, ¿no? Pero esto es un área que ha crecido enormemente, ¿no? La oncología tiene un desarrollo que para ponerse al día tiene que hacer como 3, 4 años de estar estudiando eso para poder ponerte al día de todos los medicamentos y todo lo que están haciendo. Es sorprendente. Muy bien. A ver esta pregunta. Pasamos al siguiente tema. ¿Cuál de los siguientes debe llamarle la atención hacia la posibilidad de diagnóstica de leucemia? Aftas orales abundantes. Dolor en las piernas. Dolor en las piernas. Dolor en las piernas. Ahorita vamos a ver por qué. Un niño con hemartrosis, si yo les preguntara esa, ¿quién da hemartrosis? ¿Una púrpura? No, las púrpuras no. La otra. ¿El neuroblastoma? No. Las hemofilias, ¿no? La hemofilia. ¿Sí? Las aftas orales son señal de inmunocompromiso. El dolor en las piernas vamos a ver que es una manifestación de las leucemias. Y el derrame pleural es manifestación de los linfomas en niños, ¿eh?
de los linfomas no Hodgkin en niños. Muy bien, vamos a ver este tema. Ah, pues hay otro. A ver, ¿alguien lo quiere leer? Yo leo, masculino de 3 años, atendido en la consulta por sangrado. ¿Sí? Se fue. Se Se cortó. fue. Lo agarró el Creo que se le coronavirus. fue el internet. Creo que se le cortó. Síguele. Síguele. Fatigado, casi no quiere jugar y pasa más tiempo de lo habitual dormido. Exploración física, temperatura de 37.8 grados, palidez importantes, sangrado, aumento de ganglios linfáticos cervicales, faringe y amígdalas sin hiperemia, esplenomegalia y zonas equimóticas en extremidades inferiores. Exámenes. H6, reticulocitos 2, leucocitos 3600, plaquetas 22.000. En este paciente el diagnóstico más probable es... A ver, dígame. Leucemia. ¿Leucemia? Leucemia, ¿verdad? Leucemia, claro. Claro que sí, pero deben estar bien listos con la mononucleosis infecciosa, que se parece mucho, ¿verdad? La púrpura no, porque yo les decía, ¿no? Las púrpuras lucen bien, son padecimientos más bien agudos, menos de una semana de evolución, con petequias, con equimosis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No tienen esplenomegalia, ¿verdad? No tienen esplenomegalia. Se ven muy bien los niños, no hacen fiebre. En su biometría hemática, ¿qué es lo que encontramos en una púrpura? Las plaquetas están... Plaquetas. Que las plaquetas están bajas. Es lo único, ¿verdad? Entonces sí es diagnóstico con leucemia por las petequias, ¿verdad? Y las equimosis. Y vean este cuadro, ¿no? Que tiene todo, ¿verdad? Para que tengamos una idea Vamos a ver así, mire, vean la edad, 2 a 6 años, ¿no? Este niño tiene 3 años, ¿verdad? ¿Qué es lo característico de este problema? 2 a 6 años. 3,000 casos en Estados Unidos y por ahí debe estar en México, pero es la mitad de los... Si hay 6,000 neoplasias en niños en un año en México, 3,000 han de ser leucemia, ¿verdad? Porque es más o menos la mitad. Y vean, quiero que entiendan esto. La leucemia es un clon de linfocitos. La leucemia es un clon, vamos a decir, es una célula en desarrollo de la médula ósea. Es una célula de esas que están pasando desde de la célula madre para convertirse en un linfocito maduro. Vamos a ver que las leucemias son principalmente de células B. 80% de los casos son células B. Entonces, esa célula B está pasando por ese proceso. Son 4 o 5 pasos, ¿no? Antes de convertirse. Entonces, es una célula progenitora inmadura, ¿verdad? En la producción, en el desarrollo de un linfocito B y hace un clon. ¿Qué significa eso? Todos son igualitos. Todos esos linfocitos son iguales. Entonces, entender qué es la leucemia es muy importante, ¿eh? Es una pregunta para mí que deben saber ustedes. Miren, vamos a ver que la forma de leucemia más común se llama pre-B temprana, ¿no? Es el linfocito, por eso se llama pre-B, porque es un linfocito inmaduro. 65 a 70% de los casos, las leucemias son las leucemias linfocíticas agudas, que son las que vemos en niños. Ese es otro detalle. No vemos mielocíticas, no vamos a estudiar otras formas de leucemia, solamente una. Leucemia linfocítica aguda, ¿sí? Y vean que para decir que es pre-B temprana, no tiene inmunoglobulinas en la superficie del linfocito, no tiene inmunoglobulinas en el citoplasma del linfocito, ¿sí?
y hay un antígeno, ellos tienen un antígeno en la sangre, se llama CALA, el antígeno, pueden ver qué significa en internet, positivo. Esas características, ¿no? Cuando una célula B madura, entonces tiene marcadores para inmunoglobulinas en su superficie, ¿verdad? En su superficie. Cosa que no sucede en esta forma. Muy bien. Quiero destacar esto. Los niños con síndrome de Down, ¿qué complicación pueden tener? Leucemia, ¿sí? Entonces, ellos pueden tener muchas diferentes situaciones. ¿Se acuerdan de la atresia duodenal? ¿No? Tienen problemas con su sistema inmune. Ellos tienen inmunodeficiencia realmente. También pueden tener leucemia. ¿Qué podría participar en el origen de las leucemias? Pues la radiación ionizante, las bombas atómicas, ¿verdad? Y algunos virus se sospecha. Pero miren, ¿se sabe cuál es el origen del cáncer en los niños? Y la respuesta es no. No hay que diga, es que pasó esto y por eso desarrolló leucemia o cáncer o neuroblastoma. No hay una buena, por eso no vamos a dedicar mucho tiempo como en el adulto, ¿verdad? Que si comen mucha carne y si fuman, y hay muchos factores en los adultos que sí se han podido identificar como los agentes relacionados con el cáncer. En los niños no es así. Muy bien, entonces vean, 85% de los casos son de células B y el 15% restante, ¿de qué será? Leucemia linfocítica. ¿De células qué? T. T, claro, ¿verdad? Solamente hay células B y células T. Y aquí está, pre-B temprana. Esa es la que deben recordar. Eso se llama inmunofenotipo. Vamos a aprender que cuando hay una leucemia hoy en día, se tienen que hacer un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, un montón de estudios, como vamos a aprender en un momento. Hay también leucemias de células B maduras, pero son mucho menos comunes. Y un pequeño porcentaje, como 15-20%, son de células T. Son niños que tienen mayor edad, mayores recuentos leucocitarios. Y esto, ¿no? Un pacientito con leucemia, le toman una radiografía y tiene una masa en el mediastino. ¿Qué tipo de leucemia es? Pregunta así clásica de la pediatría. De ¿Qué células tipo de, T. de células T? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién me explica eso? Por el timo. El timocito. El timo, correcto, porque los linfocitos T se desarrollan en el timo, ¿verdad? Entonces viene, ¿y el timo dónde está? ¿Mediastino qué? Anterior, no. Anterior, ¿verdad? El timo es una masa en el mediastino anterior. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Los datos clínicos de la leucemia. Un curso subagudo. No es que tiene 2 días y va a tener leucemia. No. Generalmente son 3-4 semanas. Es que el niño yo lo veo muy decaído, como presentaron el caso, ¿verdad? Eso, miren, anorexia, subrayen esa palabra. Cuando dimos el caso del niño que no quiere comer, no es tan sencillo, ¿eh? Uno debe ser muy cuidadoso, tomar la historia clínica, escuchar al papá, a la mamá, hacer un examen físico cuidadoso, porque el diagnóstico diferencial de ese niño que no, de 2 años, 3 años, que no quiere comer, ¿ah? ¿Cuál es? Leucemia. Es un dato bastante característico de este problema. La palidez, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la leucemia? Ese clon de linfocitos va creciendo, va desplazando la serie roja, va desplazando la serie blanca, cada vez se hacen menos en la médula. Lo único que hay en la médula, ¿qué es? Pues linfocitos, el clon de linfocitos, ese que crece en forma desproporcionada, nadie lo controla. Entonces, ¿por qué hay palidez? A ver, alguien me explica, ¿por qué hay palidez? Por la anemia. Anemia. Sí, pero Igual ¿por qué hay tiene anemia? pérdida de, o sea, tiene Por la pérdida de ganas. hemoglobina. Pero ¿por qué está pálido? ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué? Porque Por el sangrado. porque ahora está ocupando la médula los linfocitos en vez de los eritrocitos. Ojo con eso, ¿eh? No es Yo porque sean
No es porque los glóbulos rojos se están destruyendo en el vaso, no, ¿Es no. por los reticulocitos? No hay reticulocitos en las leucemias. La La trombocitopenia. médula ósea es ocupada por las células neoplásicas. Desplaza la serie roja. Hay pocas series, hay pocos células madre para los eritrocitos, ¿verdad? Esa línea de células. Y entonces hay anemia, ¿verdad? Hay trombocitopenia, por la misma razón hay trombocitopenia, ¿verdad? Así que ahí está. Hay ataque al estado general, hay pérdida de peso, hay sangrados. ¿Por qué hay sangrados? A ver. ¿Por qué hay sangrados en las Porque leucemias? hay disminución de las plaquetas. Hay disminución de las plaquetas. ¿Y por qué hay disminución de las plaquetas? La misma respuesta que la Por la anterior. misma ataque a razón, la- ¿verdad? Por la misma razón, ¿eh? Entonces, ojo con esos mecanismos que podría ser una pregunta en un examen, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de la anemia? ¿Cuál es el mecanismo de la trombocitopenia? ¿Ya? La fiebre, fíjense, ya vimos un tumor que produce fiebre, el neuroblastoma, y también estos, una leucemia. O sea, es que el niño tiene fiebre, tiene un mes con fiebre. ¿Ah? ¿Y qué tiene? No, yo lo veo un poco decaído, no quiere comer. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Es una causa de fiebre de origen a determinar. La fiebre puede ser por la misma leucemia o por procesos infecciosos agregados. A ver, ¿quién me explica por qué tiene procesos infecciosos agregados? Está inmunocomprometido. ¿Y por qué razón? Por la disminución de las células T. Porque no tiene células. Porque no tiene células, ¿qué? ¿Qué células? Linfocítica. Lo que le sobran son linfocitos. Neutrófilos. Neutrófilos. Ustedes van a ver que las leucemias dice 85%, tiene 20,000 blancos, 85% de linfocitos. ¿Y cuántos neutrófilos tiene ahí? Pues unos poquitos. Entonces se hace susceptible a infectarse, ¿no? Se hace susceptible a infectarse. Casi todos los niños con leucemias vienen con fiebre, casi todos. Tienen una neumonía, o de pronto tienen una neumonía y van al hospital y lo que resulta es que tienen una leucemia, ¿verdad? Y el dolor óseo, que ya vimos eso, es la presentación de las leucemias en 25% de los casos. Y el dolor óseo tiene que ver con que las células invaden el periósteo, ¿verdad? Se van debajo del periósteo y entonces producen dolor óseo. También nosotros vemos en niños pequeños el dolor en las piernas. A lo mejor les ha tocado ver alguna situación de esas. ¿Por qué viene a la consulta? Es que a este niño le duelen las piernas, todos los días le duelen las piernas, ¿no? ¿Y a qué hora? En la noche. En la noche cuando se acuesta. A ver, ¿a quién de ustedes le dolían las piernas en la noche? ¿Eso no es algo normal, doctor? Entonces dicen, no, es que tiene dolores de crecimiento, ¿sí? Dolores de crecimiento. Entonces, es lo que les digo, hay que tener cuidado con decir esas cosas. Tiene uno que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico. El dolor óseo generalmente es en las piernas, no en los muslos, en las piernas. Entonces le aprieta uno las piernas, son muy dolorosos las metástasis. Infiltración al sistema nervioso central y tienen aumento de presión intracraneal. Todas esas manifestaciones, cefalea, vómitos, fondo de ojo con edema de papila, todo eso son manifestaciones de infiltración del sistema nervioso central por la leucemia. En el examen físico, ¿verdad? Vean palidez, petequias, sangrado de encías, ¿no? Esplenomegalia, 60% de los casos, adenopatías, ¿no? Tendencia a las infecciones. Y ya nos vamos a la biometría hemática. Anemia, 80-90% de los casos, ¿no? Trombocitopenia, y entonces tienen muchos linfocitos. El caso que les voy a enviar, si no se los envié, se me hace que no se los envié, es muy ilustrativo para que lo discutamos en la sesión que corresponda. Y vean eso. Cualquier técnico listo, luego se da cuenta que hay células inmaduras. Ellos los preparan pero de pronto no se dan cuenta, ¿eh? Cualquier técnico joven dice, no, pues hay mucho linfocito, pero pues, ¿quién sabe qué será, no?
Entonces, pero sí, cualquier técnico de laboratorio listo, luego te dice, no, doctor, tiene un montón de blastos en el frotis de sangre periférica. Entonces ahí está un pacientito que trae anemia, que trae trombocitopenia. Los leucocitos son muy variables. Y vean, una vez que a ver, aquí hay algo, miren, los leucocitos menos de 10,000, 53%. Eso es lo más común, ¿eh? Que uno dice, no, es que debe tener 80,000 leucocitos. No. Lo más común es que tengan menos de 10,000, de 10 a 49,000, 30%, y solo 17% tienen más de 50,000. Que eso de que tengan muchos leucocitos es una señal de mal pronóstico. Anemia, 80% de los casos. Trombocitopenia, 75% de los casos. Entonces, no es así como ley, ¿no? Algunos pueden tener hemoglobina normal, algunos pueden tener plaquetas normales. Entonces, una vez que uno ve esa biometría hemática, imagínense este cuadro clínico. Estamos pensando en este niñito, ¿verdad? En este niñito. Tiene un par de semanas con malestar, con fiebre, que no come, está pálido, tiene un poquito de fiebre. Entonces, tiene sangrado de las encías, ¿no? Aumento de los ganglios linfáticos cervicales, tiene esplenomegalia, sé que tiene hemoglobina de 6 gramos, ¿no? Él sí tiene 3,600, ¿verdad? De leucocitos, tiene leucopenia, ¿no? Tiene leucopenia. Entonces, pensando en ese niñito, usted ve eso, entonces hay que hacerle un estudio de la médula ósea. Esa es la forma de hacer el diagnóstico en estos casos. Eso lo hace, bueno, los pediatras aprendemos a hacer el estudio, pero lo tiene que ver un especialista, ¿no? Y se requieren más de 25% de blastos en la médula ósea. Miren, muchas infecciones te dan, por ejemplo, la mononucleosis. Dicen 10% de blastos, ¿no? Y te lo reportan en el frotis de sangre periférica, dicen 10% de blastos, pero eso no hace diagnóstico de leucemia. Para hacer diagnóstico de leucemia, se le tiene que hacer médula ósea y debe tener más de 25. Algunos libros dicen 30% de blastos en la médula ósea. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está el diagnóstico de esta enfermedad. Una pregunta básica de las leucemias ¿es de riesgo estándar o de riesgo elevado? Las leucemias de riesgo estándar responden bien al tratamiento convencional, tienen mejor pronóstico. Entonces, esa pregunta siempre va a ser importante. ¿Cuáles son los datos que indican que una leucemia va a tener buena respuesta al tratamiento, ¿no? Y ahí está, la edad de 1 a 9 años, ser del sexo femenino, ¿verdad? La cuenta de glóbulos blancos de más de 50,000, vean que lo ubica en riesgo elevado. Y esto, miren, se debe de determinar el inmunofenotipo, ya dijimos, ¿verdad? El inmunofenotipo, y que sea pre-B temprana, ¿no? Pre-B temprana, cala positivo, eso le da buena. Pero ¿qué más se hace? Se hace un estudio genético, genotipo. Y entonces se determina el número de cromosomas. El número de cromosomas, a eso se le llama hiperdiploidía. Y las hiperdiploidías son de buen pronóstico. Cuando hay hiperdiploidía, eso es bueno para la respuesta al tratamiento. Pero vean del otro lado. Si hay translocaciones, eso es malo. Es de mal pronóstico. Esa translocación 922, ¿verdad? O esa translocación 411. ¿Sí se acuerdan de lo que es una translocación? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué es una translocación? Se pasa un segmento. Un segmento del cromosoma. A ver, uno solo. Con otro. A ver. Cuando se cambia de lugar. Cuando cambia de lugar, ¿verdad? Cuando intercambian. ¿Qué cambia de lugar? Doctor, un segmento del cromosoma. Eso. Doctor. Exacto. Una porción del cromosoma
se va a otro cromosoma, ¿verdad? Intercambio de segmentos de cromátides entre cromosomas no homólogos, ¿verdad? Entre cromosomas no homólogos. Y pueden ser recíprocas o no recíprocas, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Doctor, tenemos psicología ya. Disculpe, hoy solo tenemos una hora con usted. Ah, hoy es una sola hora. Sí, disculpe. Qué bueno que me dices entonces. Qué bueno. Bueno, entonces mañana, oigan, vamos a vernos mañana entonces. ¿Qué les parece? ¿A qué Mañana a hora? la 1. Mañana a la 1. Más temprano. Más temprano. Yo no puedo. Mañana Sí, puedo. más temprano, No, doctor, como a las 9. Podría ser Que grave. tempranito, ¿no? ¿Tienen clases a las 8 Sí, 8 y tempranito. media? Tenemos examen. A las 8:30 está bien, doctor. A las 8. Temprano, Hay gente que tiene examen. A las vamos a 8 hacer está algo. bien. Vamos a hacer algo. Me pongo de acuerdo con Daniela. Se Sí, ponen doctor. ustedes de acuerdo con Daniela para que veamos cuál es la mejor hora, pues para que terminemos, porque sí nos faltó un poco más. Nos faltan los tumores del sistema nervioso central. Y sí, había hecho planes para mañana, para mañana. Hasta lo de Hagan mañana va a planes. abarcar el examen, ¿verdad, Doc? Bueno, ya veremos, pero sí debería, ¿no? Sí debería incluir esto, ¿cómo no? Doc, soy Ok. Miriam. Soy la doctora. Hola. Ya estás ahí. No. Lo que Ya. les iba a decir, Sí. yo con ellos estoy adelantado. ¿Usted se quiere agarrar esta hora? Bueno, pues sí, podría ser, sí. Si tú los estás de muchachos acuerdo. quieren, porque yo con ellos estoy en 2 clases, yo termino todo lo que tengo que dar. Bueno. Tú Ya sabes. oigo que tú estás demorado. Sí, me faltan un par de clases. Entonces, bueno, pues. muchachos. Sí, diles. Muchachos. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ¿qué? Sí, Está bien. Ok, Sí, está entonces bien, Doc. sigan con el doc, yo me Gracias. voy a salir, ¿ok? Ok. Gracias. Bueno, bye. Adiós. Bye. Bien, gracias. No, por nada. Sí. Muy bien, entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está esto del... pero vean eso, la translocación 411, para tener una idea, ocurre en 2 a 5% de los pacientes, o sea, bien poquito, ¿no? Y el concepto de hiperdiploidía, eso se hace un cariotipo y se ve si tienen más de 50 cromosomas, y es un factor de buen pronóstico. Las translocaciones esas en particular, la 922 y la 411 tienen mal pronóstico, en cambio las 1221 o una fusión de 2 genes, uno se llama TEL, el otro AMLI, yo no entiendo bien eso, pero la fusión de esos 2 genes también es de buen pronóstico. Entonces, vean que están bien elaborados, los diagnósticos de la leucemia son muy elaborados, porque de pronto dicen, no, este niño va para trasplante de médula ósea de entrada, no le vamos a dar quimioterapia, ya sabemos que no le va a servir. Entonces, está muy elaborado. Otro detalle es esto, se llama determinación de la enfermedad residual mínima. Eso se hace por citometría de flujo. Citometría de flujo. Bueno, alguno que tenga curiosidad puede ver qué es eso de una citometría. Es un aparato. Meten la sangre en el aparato, suena pum, 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 y luego ya te da un resultado de cuántas células ese marca. Ese es el que dice CD4. Eso se hace por citometría de flujo. CD17, CD20, o sea, esos marcadores, esos resultados se dan por un estudio que se llama citometría de flujo. Entonces, te puede decir cuántas células malignas quedan. Eso es, pues, algo relativamente nuevo. Y tiene mucha utilidad porque permite, si hay al primer mes. Eso lo hacen al mes de iniciar el tratamiento. Y si ya no hay células malignas, significa que le va a ir muy bien al paciente. Si hay una enfermedad residual alta, no le va a ir bien al paciente. Es un marcador pronóstico muy importante también de la enfermedad. Vean el diagnóstico diferencial de las leucemias.
Este no lo hemos visto. Quiero que veamos ese tema, artritis crónica juvenil, mononucleosis, púrpura, ya la vimos, anemia plástica, el neuroblastoma, ¿verdad? Son los diagnósticos diferenciales de las leucemias. Y el tratamiento lo vamos a poner aquí, quimioterapia. O sea, aquí no hay cirugía, aquí quimioterapia. La terapia para la leucemia dura 3 años. La fase de inducción de la remisión, que son los primeros 2 meses, la fase de mantenimiento y luego la fase de mantenimiento, ¿verdad? Y hay otra fase más por ahí, pero ahí llegan esos niños. Generalmente las quimioterapias son 1 vez al mes. Los llegan al hospital, les hacen sus exámenes para ver cómo vienen, ¿verdad? Si no tienen muy bajos la hemoglobina, los leucocitos, ¿verdad? Y les ponen hiperhidratación a 3,000 por metro cuadrado por día. Los hiperhidratan porque ¿cuál es el problema? Miren, este síndrome, cuando yo vi estas cosas, digo, no, pues esto es de médicos especialistas, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo fui a hacer lo del examen nacional, la gente digo, ¿por qué les preocupa tanto el síndrome de lisis tumoral? ¿Verdad? Son tumores que tienen una alta carga de células, los linfomas, las leucemias, ¿verdad? Tienen una carga de células tumoral muy alta. Entonces, cuando se empiezan a lisar, a morir todas esas células, producen el síndrome de lisis tumoral. ¿Qué comprende el síndrome de lisis tumoral? Bueno, hacen hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia y acidosis láctica. ¿Sí? Entonces, yo no sé por qué les interesará, pero por eso lo estoy incluyendo. Pero a mí me parece que la función del médico general es poder diagnosticar, que no mande a la casa y le diga, no, está bien todo, no quiere comer, es normal, ¿verdad? A un niño con leucemia, porque mientras más temprano se diagnostique, más temprano se le inicia el tratamiento, mejores. Para todos los tumores, mejores. Cuando hay un síndrome de lisis tumoral, el problema es que todo ese montón de células que se rompen pueden producir obstrucción del flujo urinario y pues daño renal, ¿no? Una insuficiencia renal aguda. Y eso se previene hiperhidratando al paciente. 3 días antes de iniciar la quimioterapia, se les dan los líquidos, 3,000 por metro cuadrado, y se alcaliniza la orina. Fíjense eso, todo es bastante. Y luego de eso, en un día, allí van las dosis, ¿verdad? Los 5 miligramos de ciclofosfamida, por ejemplo, si tiene que usar, o dauromicina, o alguno de estos quimioterápicos. Entonces, ahí les van, es una dosis, eso se hace en un mes. A mí me tocaba cuando estaba en el cuarto de urgencia, llegaba el niñito a quimioterapia, y ahí estaba. Y todos los de leucemia llevan profilaxis, quimioprofilaxis al sistema nervioso central. Entonces, el metrotexate, por ejemplo, se les inyecta en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y así es eso. Muy, muy elaborado el tratamiento. No vamos a ver sus complicaciones, pero ahí está. Vamos a ver este caso. Doc. Léalo. Alguien que Doc, lo lea. tengo una Sí. pregunta de la leucemia. ¿Hay algún factor aparte de si es de riesgo estándar o elevado en cuanto a la recuperación de los niños? Claro, si son de riesgo estándar, la recuperación es bastante buena, ¿eh? Va como en 80%. Si es de riesgo estándar, la recuperación es bastante buena. Pero ¿hay algún otro factor relacionado que determine si va a tener buen pronóstico, no? Pues son los que hemos discutido aquí. Esos, La nada edad, más. el sexo, ¿no? La cuenta de leucocitos, la esplenomegalia, las visceromegalias, el que sea prevé temprana, el inmunofenotipo, las hiperdiploidías, las translocaciones, si tienen o no translocaciones, y
y la enfermedad residual. Al término del primer mes, la enfermedad residual son los marcadores que se utilizan. ¿Por qué? ¿Tenías alguna conocimiento de eso? Sí, bueno, es que un conocido, ¿Sí? bueno, falleció el hijo de los amigos de unos amigos de mis Sí, papás. sí. Y era un niñito más o menos como de 7 años. Y le diagnosticaron más o menos ya tiene más o menos unos 3 años que falleció. Y estuvo en tratamiento, pero no, estuvo unos meses nada más, no aguantó mucho. Y luego falleció. Ándale, ya ves. Y tenía dudas si, no sé, si había algún otro factor aparte de... Bueno, mira, que sea de células T, ya te agrava el pronóstico luego. Que sea de células T, por ejemplo. Entonces, no se diga que sea que no sea de linfocitos, sino de neutrófilos, ¿cómo se llaman? La otra línea celular, ¿verdad? Ya te cambia todo el pronóstico. Ya te cambia todo. Las mielocíticas, así se llama, ¿verdad? Las leucemias agudas mielocíticas, ¿verdad? Te cambia todo. Okay. Bueno, vamos a leer este caso. A ver, alguno que lo lea. Masculino de 3 años, visto en consulta por fiebre de 1 semana de evolución, además malestar, disminución del apetito, al tercer día de la fiebre con exantema en el tronco y extremidades, antecedentes, sano, exploración física, escleras ictéricas, amígdalas hipertróficas, hiperémicas con puntos de pus, aumento de ganglios cervicales bilateral, cardiopulmonar normal, abdomen con vaso de 4 centímetros bajo el reborde costal izquierdo, hígado a 3 centímetros bajo el reborde costal derecho, biometría hemática, hemoglobina 11, leucocitos 35.000, linfocitos 58%, con 4% de linfocitos atípicos, plaquetas 130.000. TGO, transaminasa glutámica oxaloacética. TGO, TGP, así nada más. TGO 748, lo normal es menor de 40. TGP 588, lo normal es menor a 35. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? A ver, dígame. Mononucleosis. Mononucleosis. Este es un caso de mononucleosis, ¿eh? Vean que, a ver qué dice, amígdalas hipertróficas, hiperémicas, ¿sí? Con puntos de pus. ¿Quién da eso? ¿Sí? Entonces, con ese diagnóstico, pero vean la biometría hemática bien alterada, que hace, cualquiera dice, no, tiene una leucemia. Miren, cuando usted tiene un paciente con estos diagnósticos, no se le ocurra decirle al papá ahí enfrente con una biometría hemática, decir, su hijo tiene cáncer. No se les vaya a ocurrir eso, ¿eh? Yo creo que yo he escuchado muchos médicos como que disfrutan decirle esos diagnósticos a los padres, ¿verdad? Son diagnósticos tan especiales que para hacer eso necesitan, usted lo envía, mire, lo vamos a enviar con otro médico, un hematólogo, ¿verdad? Un oncólogo, para que continúe haciéndole sus estudios. Los padres luego lo sospechan, pero uno no debe andar alarmando ni diciendo cosas que uno no sabe, ¿eh? Les advierto eso. Sí, me parece terrible que alguien les anuncie así a los papás de buenas a primeras, no, con una biometría hemática nada más, no, su hijo tiene cáncer, se va a morir. Hombre, qué bárbaros. Muy bien. A ver esta, nada más la respuesta, ¿cuál es? La punción con más de 25% de blastos. Así es. Eso es lo correcto, ¿verdad? La C. ¿Y esta? Hiperdiploidía. Hiperdiploidea. Muy bien, muy bien. La agarraron bien entonces. Ahí está, ¿verdad? De eso estamos hablando. ¿Ok? Y ácido úrico. Ajá. ¿El ácido úrico está? Vale, alto.
Alto, ¿no? El ácido úrico está alto. Vamos a verlo acá. Hipercalemia, ¿sí? Hiperuricemia. Hiperuricemia, ¿no? Hiperfosfatemia. Son 3 hipers. ¿No? Entonces, ajá, La D. ok. Exacto, ¿verdad? Exacto, porque hay niveles altos de ácido úrico, sí. Pero que es verdadera, ¿verdad? Lo que queremos, no, espéreme, que es verdadera. Hay niveles bajos de fosfato, no hay hiperfosfatemia. Hay niveles bajos, no, hay hipercalemia. La C, ¿verdad? No sé si. La C y la D. La C, ¿no? No, el calcio no está metido en el asunto. El calcio no está metido en el asunto. Sí, esos 3. ¿Ok? Hiperfosfatemia. Muy bien. Vamos a ver ahora. Ya termina. Vamos a ver Entonces ahora. eran niveles altos de ácido úrico. Sí, pero este tenía niveles que... sí, exacto. Esa. Ok. ¿Puede ponerle positivo a través de la lisis, por favor? Caramba. Ya la quité. Ah, bueno, no importa. Está bien, no Sí, importa, no importa. la vamos a ver. Mira, viene esto. Vamos a ver aquí, compartir pantalla. Miren, vamos a ver un tema que es muy interesante. Muy, muy interesante. A ver si nos da tiempo de hacer las dos cosas que quiero hacer. Entonces, vimos tumor de Wilms y neuroblastoma. Son las masas sólidas en abdomen. Luego vimos las leucemias, los linfomas. A ver si nos da tiempo de verlos. El linfoma de Hodgkin debemos ver. Es rapidito también. Y vamos a ver los tumores del sistema nervioso central, que son muy, muy especiales. Es la neoplasia sólida más frecuente en niños. Las leucemias, pues, son los tumores más frecuentes del sistema, el cáncer en niños más común es las leucemias. Y después de las leucemias, los tumores. Linfomas. Los linfomas y después los tumores del sistema nervioso central. La probabilidad de corrección de una leucemia, fíjense, dice 85% cuando tienen buen pronóstico. En cambio, es baja, dice 60, pero la gráfica decía 40 y tantos %, ¿verdad? Eso en Estados Unidos. Son la primera causa de muerte por cáncer en niños. Y vean, los astrocitomas, ¿no? Y los meduloblastomas son los tumores del sistema nervioso más comunes. Otra vez vamos a volver aquí a la embriología, Esto es lo que yo les comentaba hace un ratito. ¿Por qué ocurre en el cáncer en los niños? Ocurre al azar. No se conoce algún origen. Esa mutación del tumor de Wilms, quién sabe, es de nuevo. Hay más de 100 tipos de cáncer de sistema nervioso, son muchísimos. Y vean esto, los grados. En tumores del sistema nervioso central se habla de bajo grado, de grado 1, bajo grado, de grado 2, bajo grado, de grado 3, alto grado y de grado 4, alto grado. O sea, esto en base a la celularidad, a las mitosis, a la necrosis y a la neovascularización. Entonces ustedes, el día que se hospitalicen, se especialicen en esto de patología, podrán explicarnos, ¿verdad? Cuándo es de grado bajo, cuándo es el grado 1, grado 2, cuándo es de grado alto, el grado 3, el grado 4, ¿verdad? En base a esas características. Entonces no se habla de benignos y malignos. No se habla de benignos y malignos, se habla de bajo grado o de alto grado, ¿sí? En tumores del sistema nervioso central. Vamos a ver los tipos celulares. Vean, los tumores de células gliales. Los tumores de células gliales son los más comunes. Las células de la glía son las células de sostén
los astrocitos, ¿verdad? Las células de sostén del sistema nervioso central. También hay tumores de neuronas, como vamos a ver, y de plexos coroideos. Estos representan el 90% de los casos. En cambio, los tumores de células germinales, las células germinales, ¿dónde se forman? ¿Dónde aparecen? ¿De dónde vienen? A ¿Del ver, embrioblasto? del embrioblasto, pero vienen de las gónadas, Endodermo, ¿sí? Las células germinales, los tumores de células germinales vienen de las gónadas. Ahí inmigran a diferentes partes del cuerpo. Hay células germinales en diferentes sitios, ¿eh? Tumores de células germinales en diferentes sitios. Y los tumores de la bolsa de Rathke son poco comunes, son muy preguntados. A pesar de que es muy poco común, es muy preguntado ese craniofaringioma. Bien, los tipos celulares, los gliales, son los más frecuentes, ¿sí? Son los más frecuentes. Las células ependimarias también son células gliales, dan los ependimomas. Y los oligodendrocitos, pues dan los oligodendrogliomas. Entonces, ¿qué hacen los oligodendrocitos en el sistema nervioso? Mielinización. Crean mielina. La mielinización en el interior del sistema nervioso central. Muy bien. Los astrocitos o astrocitoma, ¿verdad? Son los que tienen las células de sostén, las células ependimarias, esas recubren los ventrículos. Son la célula que queda después de la multiplicación de la zona ventricular. Se forman todas las neuronas, entonces las células ependimarias quedan rodeando los ventrículos. Y los oligodendrocitos, ¿verdad? Que están ahí debajo de la corteza. Y luego tenemos los tumores de neuronas, y ahí está el meduloblastoma, ¿sí? Meduloblastoma. El pineoblastoma y el tumor neuroectodérmico primitivo. Dice, existen 3 tipos. Estos 3 tienen el mismo aspecto bajo el microscopio. Reciben el nombre por la localización. Cuando están en la fosa posterior se llaman meduloblastomas. Cuando están en la región de la zona pineal, de la glándula pineal, entonces se llama pineoblastoma. Y cuando, si mal no recuerdo, es de la corteza, entonces se llama tumor neuroectodérmico primitivo. Pero es el mismo aspecto, el mismo tumor, ¿verdad? Cambia el nombre. Luego vienen los tumores de plexos coroideos. Y la pregunta es, ¿dónde están ubicados los plexos coroideos? En el interior, los que producen el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Ventrículos laterales. Ventrículos laterales, ¿sí? Son 2. Plexos coroideos. ¿Y el medial? Y el medial. No hay ventrículo medial. ¿Y tercer ventrículo? Tercer ventrículo, no tiene. Es el cuarto ventrículo. Es ventrículos laterales, agüeros de Monro, llega al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa a través del acueducto de Silvio, ¿se acuerdan? Y llega al cuarto ventrículo. Entonces los plexos coroideos están ubicados en los ventrículos laterales, en el interior de los hemisferios y en el cuarto ventrículo. Y pueden dar pues origen a los papilomas y a los carcinomas. También vimos un pequeño porcentaje de ellos, células de la bolsa de Rathke, ¿no? El craniofaringioma. ¿Y dónde se ubican estos tumores? En la región supracelular. Y luego los tumores de células germinales, el germinoma. ¿Y dónde se ubican estos tumores? En la región de la glándula pineal o región supracelular. Pues todo eso sirve para saber cuál es el tumor, cuál es el origen. Vamos a ver la localización. Esto es la célula, ¿verdad? Las células, las diferentes células de plexos coroideos, de neuronas, ¿verdad? De las células gliales, son los que dan origen a los diferentes tumores que hay en el sistema nervioso central. Y la localización, vean, en cualquier sitio puede haber un astrocitoma. Cualquier sitio. Células ependimarias se ubican alrededor de los ventrículos. Los oligodendrocitos, esos están debajo de la corteza. ¿Sí? Debajo de la corteza.
De neuronas, en la fosa posterior se ubica, ahí está, el méduloblastoma, en la región de la glándula pineal, el pineoblastoma, y en cualquier otro sitio se llama tumor neuroectodérmico primitivo. De plexo coroideo, pues esos están en los ventrículos, ¿verdad? Y listo. Ahora vamos a ver otro aspecto de este tema, y es que los tumores en niños van entre 1 y 10 años. Ese es el detalle. Entre 1 y 10 años. ¿Y dónde se ubican más comúnmente? Infratentoriales. Esos son los dos detalles que ustedes deben conocer. Sí hay en menores de 1 año, pero es menos común. Sí hay en mayores de 10 años, es menos común. Típicamente son niños de 1 a 10 años, 50% infratentoriales, 20% celares y 30% en los hemisferios. A diferencia de los adultos, en los adultos los tumores son en los hemisferios cerebrales, en los hemisferios. ¿Qué es eso de infratentorial? Lo que está por encima de la línea es supratentorial, lo que está por debajo de la línea es infratentorial. ¿Qué hay debajo? ¿Qué es infratentorial? El cerebelo. El cerebelo. Entonces, ese es bien importante en los niños. A ver, este es una resonancia. Podemos ver el ventrículo lateral bien dilatado, y una gran masa en la fosa posterior. ¿Cuál es el origen probable? A ver, ¿cuál es el origen probable de esta masa? Sí, Del plexo coroideo. de plexo coroideo, claro, porque en el cuarto ventrículo hay plexos coroideos. ¿Qué otro? Pero eso sirve todo lo que hemos visto. ¿Qué otro puede haber? ¿Cuál sería el más común? Astrocitoma. Astrocitoma. Puede ser un astrocitoma. Cualquier sitio en el cerebro, usted dice astrocitoma, está bien, porque pueden surgir en cualquier sitio. ¿Y cuál otro? ¿Cuál se da en la fosa posterior? Un méduloblastoma. El méduloblastoma, ¿verdad? El méduloblastoma es un tumor de la fosa posterior. Aquí hay otro. Doc, ¿y podría ser también un ependimoma? Sí, sí, porque el cuarto ventrículo está rodeado de células ependimarias. Claro que sí. Vean este está debajo de la corteza, ¿verdad? ¿Y este qué puede ser? Un tumor neuroectodermo primario. Bueno, aquí a lo Un mejor... oligodendrocitos. Ese es un oligodendroglioma. Esa es la ubicación característica de los oligodendrogliomas. Vean el tamaño de los ventrículos en la figura a la izquierda, no se ven grandes, ¿verdad? Se ven de tamaño normal. Oligodendroglioma. Este es un tumor en la región pineal. Miren esto que está aquí. Estos dan, ¿qué pasó? Estos dan muchos síntomas oculares, como vamos a ver ahorita. A ver, si un tumor está localizado allí, ¿cuál puede ser su origen? Pineoblastoma de neuronas. De neuronas, el pineoblastoma. Muy bien. ¿Quién más? El de células germinales también se ubica en ese sitio, claro. ¿Y cuál otro? De oligodendrocitos. No. Ese no. Astrocitos. Bueno, el astrocitoma siempre será respuesta, ¿verdad? Porque puede ocurrir en cualquier sitio del sistema nervioso. Pero hay uno en particular que se presenta en la región supracelular, el que da hemianopsia bitemporal. El de la bolsa de Rathke. El de la bolsa de Rathke. ¿Cuál es ese? Craniofaringioma. Craniofaringioma, ¿verdad? Entonces, ahí está cómo se ubica esto, cómo se utiliza, cómo se aprende, ¿verdad? Bien, este es un detalle. Los meduloblastomas
los meduloblastomas tienden a diseminarse por el espacio subaracnoideo y dar, pues son tumores son tumores malos porque se diseminan rápido, igual que los ependimomas y los germinomas, pero los meduloblastomas, como son tumores más comunes, entonces dan esa complicación, pueden dar metástasis fuera del sistema nervioso central. Muy bien, vamos ahora al cuadro clínico. El tiempo de evolución de 3 semanas a 8 meses. Es un cuadro clínico subagudo. Qué tremendo es esto, ¿eh? Cómo me viene a la mente el caso de un niñito. Como son subagudos, entonces de pronto tú puedes ver, la mamá se presentó a la consulta y dice, es que el niño tiembla. ¿Cómo que tiembla? Sí, tiembla. ¿Y qué será? Pues quién sabe, ¿no? Y como a los 4 semanas, dice, no, tiene un tumor del sistema nervioso central. Digo, ¿cómo? Dice, sí, llegó ya con deterioro de conciencia y entonces ya le tomaron la tomografía y se dieron cuenta que tenía un tumor del sistema nervioso central. Entonces así me pasó con ese caso, pero sí tienen una evolución subaguda. Pueden dar 2 tipos de signos, de aumento de presión intracraneal y los signos de localización. Así se categorizan las señales en el interior del sistema nervioso central, ¿eh? Aumento de presión intracraneal. ¿Cuáles son? Cefalea, ¿no? La cefalea. Señal de aumento de presión intracraneal. Y vamos a aprender esto. Miren, es común que los padres lleguen a la consulta y dicen que mi niño tiene cefalea, le duele la cabeza. Y dice, no, pues yo quiero saber si tiene o no un tumor intracabeza. Esa es la gran pregunta. O los ganglios. Dice, no, es que le vi una bolita y le vi una bolita en el cuello. Y ellos lo que les preocupa es si tiene o no leucemia. Entonces, así es eso, ¿no? Así es eso. ¿Cuáles son, esa es pregunta de examen, cuáles son las características de una cefalea de un tumor intracraneal? A ver, ¿alguien quiere leerlas? Alguien que lo lea. En la mañana. Cefalea en la mañana, generalizante, que aumenta con los cambios de posición, aumenta al defecar o toser. Al principio la cefalea dura un periodo corto de tiempo en la mañana y el niño está a medida que la presión intracraneal aumenta, la cefalea se hace más intensa y dura más tiempo. Los vómitos alivian la cefalea. Ahí está, ¿eh? Ahí está, muchachos. A ver si viene acá. No, aquí. Aquí. Dice, que le despierta en la noche. Ese dato, subrayenlo. Una cefalea que despierta al paciente. Todo lo que despierta al paciente en la noche, a las 3 de la mañana, está dormido. Un dolor abdominal. Dice, despertó a las 3 de la mañana con dolor abdominal. ¿Qué tiene? A ver, ya lo tienen que haber visto en clínica. Abdomen agudo. Abdomen agudo, no. Bueno, hay que investigarlo. Y si despierta con dolor de cabeza, ese es malo. Cualquier cosa que despierte en la madrugada a un paciente de estar dormido, eso es malo. Bueno, ahí están las características, ¿verdad? La cefalea en la mañana, que va aumentando progresivamente, que esto aumenta con la maniobra de Valsalva al toser, ¿verdad? Muy bien. En lactantes pequeños, como no tienen las suturas todavía cerradas, puede haber fontanela bombada y separación de la sutura, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Niños pequeños. En niños en edad escolar puede provocar bajo rendimiento escolar. Bueno, esto ya es como un síntoma aparte de la... Bueno, sí. En niños en edad escolar puede provocar bajo rendimiento escolar, no ganancia o disminución de peso, ¿no? El aumento de la presión intracraneal. Y ya, la letargia y la somnolencia son signos de enfermedad avanzada. No se debe descartar que una cefalea se deba a hipertensión intracraneal cuando no encontremos datos en el fondo de ojo. Este es otro dato, ¿no? Dice, no es que los que tienen aumento de presión intracraneal tienen papiledema.
y lo mandan a ver el fondo de ojo y resulta normal, no se debe descartar que una cefalea se deba a aumento de presión intracraneal encontrándose el fondo de ojo normal. Muy bien, y ahí está. Esto es unos ventrículos dilatados. Hablando de aumento de presión intracraneal, a esto se refiere, ¿no? Que el flujo de líquido a través del sistema ventricular se interrumpe. Por eso en niños son muy comunes, porque los tumores, los de fosa posterior son los tumores más comunes, los meduloblastomas y los astrocitomas cerebelosos. Se obstruye el paso del líquido cefalorraquídeo, se empiezan a dilatar los ventrículos y entonces ocurre aumento de presión intracraneal. De eso estamos hablando y por eso las manifestaciones de cefalea, vómitos característicos. Eso se llama una resonancia magnética con FLAIR, que es eso blanco que se ve ahí alrededor, que es edema cerebral, ¿verdad? Esto blanco que está aquí, los ventrículos bien dilatados con edema, eso es una forma de resonancia magnética nuclear. Los signos de localización: ataxia, dismetría, nistagmo y temblor. Ahí está. Lo único que pues la mamá llegó y me decía, no, es que ese niño tiembla. ¿Y qué más? No, nada más, de pronto tiembla. Entonces, ahí están las manifestaciones de los tumores de fosa posterior, de cerebelo, ataxia. ¿Qué es eso de ataxia? ¿Alguien recuerda? Marcha tambaleante. Bueno, tiene una marcha adecuada. La marcha de un borrachito, ¿verdad? Ahí los pueden ver en la calle. Dismetría. Dismetría cuando se le piden que haga movimientos alternados rápidos, como de las manos, ¿no? Mover las manos hacia arriba, hacia abajo. El nistagmo, ¿verdad? Es los movimientos de los ojos, ¿no? Lesión de pares craneales, déficit motor. Las crisis convulsivas, ojo con eso, como no son manifestación común de tumor en niños, porque los tumores en niños no son de la corteza, son de fosa posterior más comúnmente. Ya vimos las ubicaciones, no hay en la corteza comúnmente, ¿verdad? Sí puede haber, pero sería raro. Entonces, las crisis convulsivas no son manifestación de tumor en niños. Problemas en los campos visuales. Entonces, cuando los tumores están ubicados en el área supracelular, entonces pueden haber compromisos visuales. Y aquí está esto. Ustedes se acordarán. Yo les voy a enviar esto para que lo tengan como la anopsia bitemporal. Aquí viene el campo visual externo, ¿sí? Y se cruza, vean, se cruza acá, ¿no? Sigan el azul, ¿verdad? Sigan el azul. El campo visual interno es el rojo, ¿no? Vean que se cruza acá. Y hasta que va hasta la corteza. Entonces, ¿qué pasa si aquí en donde dice 2 hay un tumor? Va a comprimir aquí. Va a comprimir aquí. ¿Qué deja de ver el paciente? ¿Qué deja de ver el paciente? Deja de ver aquí. Temporal. En los lados externos. Y deja de ver aquí. Y eso se llama hemianopsia bitemporal. ¿Sí? Hemianopsia bitemporal, que es muy característico de los tumores de la región supracelular. El craniofaringioma típicamente da hemianopsia bitemporal, que es la pérdida de la visión de los laterales, ¿verdad? Como ¿sí se alcanza a ver la flechita? Sí. ¿Sí se alcanza a ver la flecha o? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. El estrabismo. Vean esta niñita. A mí me envían muchos niños de oftalmo. Es que lo vienen a operar de estrabismo. Digo, híjole, a ver cuántos tumores de cráneo he mandado a operar de estrabismo, ¿verdad? Hay que estar bien listos. Esa niñita, vean, cuando voltea a la derecha en la figura A, no pasa nada. Cuando mira hacia el frente, ¿qué pasa? Nada. Pero vean cuando voltea a la izquierda. El ojito se queda trabado, ¿no? El ojito se queda trabado. Tiene estrabismo.
el estudio muestra que tiene los ventrículos bien dilatados, ¿eh? Bien dilatados. Entonces el estrabismo es una señal de tumor intracraneal. Entonces hay que estar bien listos. Claro que los estrabismos son de nacimiento, ¿eh? El bebé viene así, tiene 1, 2, 3 años, pero si es un estrabismo nuevo, algo que no tenía el paciente antes, entonces puede ser un tumor. Miren esto, diplopia. ¿Por qué tiene la cabeza por un lado? ¿Por qué hace así como de ladito? Porque ve doble. Diplopia es ver doble. ¿Y entonces qué hace para ajustar la visión? Mueve su cabeza por un ladito. ¿Sí? Para poder enfocar, como quien dice, y no ver doble. Entonces, mueve su cabeza por un lado, así como está la figura. ¿Sí? A eso hace referencia a la diplopia. El estudio de elección para los tumores es la resonancia. No gaste pidiéndole una tomografía y luego una resonancia. No, va a gastar como 12,000, 13,000 pesos. Lo que necesita es una resonancia. Aquí está esto. Los tumores embrionarios, los tumores de células germinales es alfa-fetoproteína y la hormona gonadotropina coriónica humana. Están elevados. Entonces, acuérdense de eso. Tumores de células germinales, alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica elevados. ¿Qué opinan de hacer una punción lumbar a un paciente con tumor? Llega un paciente con cefalea, náuseas, vómitos, estuporoso. ¿Qué opina? Para descartar una meningitis. Para descartar una meningitis. ¿Quién más? ¿Quién otro opina? ¿Que no se debería hacer? Que no se debe hacer en absoluto, lo mata. Y sí me tocó verlo a mí, en un cuarto de urgencias, ¿no? No, es que tiene signo, debe tener meningitis, háganle una punción. Entonces, cuando uno sospecha un tumor, cuando uno sospecha aumento de presión intracraneal, primero se hace la tomografía y después la punción lumbar, ¿eh? Primero la tomografía y si pues, recuerde que la tomografía es un instrumento de urgencia, del cuarto de urgencias. Entonces, no se debe hacer una punción lumbar. Y el tratamiento de los tumores es cirugía, radioterapia y quimioterapia. Vean el orden. Primero, la cirugía. Si puede quitar el tumor, asunto arreglado. Luego, la radioterapia, que por mucho tiempo se usó. Y finalmente decían, no, es que la quimioterapia en el sistema nervioso central no funciona, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Bueno, ahí están otras cosas que se utilizan, esteroides, ¿no? Se usan para los edemas, medicamentos anticonvulsivos, en el caso que se requiera, y la derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, hace poco la mamá me contó, ¿verdad? Cómo llegó al niñito al hospital. Dice, no, es que esto, entonces le colocan, le ponen la derivación ventrículo-peritoneal urgente, porque llegan con aumento severo de presión intracraneal, entonces necesitan bajar la presión intracraneal para que no se muera. Le ponen la derivación ventrículo-peritoneal y ya con calma se programa la cirugía para quitarle el tumor, ¿verdad? Entonces vean esto. En un principio la cirugía ocupó el lugar principal en el tratamiento, la resección completa de los tumores, ¿verdad? Y la radioterapia eran las dos cosas que se hacían. Y entonces la radioterapia está llena de efectos adversos. Una niña, Paulita, que yo tuve, que le dieron radioterapia por un meduloblastoma, ella murió como a los 16, 17 años. Y medía como 1 metro de altura, ¿no? Le dañaron toda la hipófisis. Ella le daban todas las hormonas habidas y por haber, porque la hipófisis se la dañaron con la radioterapia. Entonces tiene muchos efectos adversos. En años más recientes la cirugía sigue siendo el principal tratamiento, pero ya su influencia es menor. La radioterapia también tiene un lugar menor y la quimioterapia, ¿verdad? Se han ido desarrollando mejores medicamentos, tiene una influencia
mayor. Entonces, así podríamos resumir el tratamiento de los tumores del sistema nervioso central. Ah, pues aquí está. Disminución del cociente intelectual, alteraciones hormonales, hipoacusia. En radioterapia craneoespinal, las vértebras en los niños dejan de crecer. La radioterapia toca al polígono de Willis, los vasos se estrechan. Mayor riesgo de un segundo tumor. Entonces, sí ha sido en cualquier parte. Uno ve pacientes con cáncer de mama que les dieron quimioterapia y luego llegan con fibrosis pulmonar, ¿no? Le dañó el pulmón la radioterapia. Entonces sí es muy especial esto de la radioterapia. El pronóstico depende del grado, recuerden, bajo grado, alto grado. Y todos los tumores del sistema nervioso central tienen riesgo de tener muchas secuelas, pero muchas secuelas. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad? De lo que vimos, alguien quisiera alguna aclaración. Yo les voy a enviar esta presentación en particular, se las voy a enviar. Lo de leucemias, tumor de Wilms y neuroblastoma está muy bien en el libro de Martínez. Las presentaciones están muy breves. Igual que los otros temas que les he dado, no les he enviado material porque el libro está muy bien explicado. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué la punción lumbar los puede llegar a matar en caso de que tengan tumor? Sí, mira. Hay como un equilibrio. Cuando un paciente tiene aumento de presión intracraneal, los ventrículos están, como quien dice, al máximo, ¿no? Muy dilatados. Y de pronto tú descomprimes eso. Sacas líquido, ese líquido lo sacas, descomprimes. No, hombre, todo se colapsa, todo se cambia de posición. Y entonces se comprimen estructuras vitales y se mueren, ¿no? Hacen herniación del tallo cerebral, se mete en el agujero magno, lo empuja hacia abajo la descompresión y se mueren los pacientes, hacen paro respiratorio y se mueren. Entonces sí es muy grave hacer una punción lumbar en un paciente que tiene, por cualquier razón que sea, aumento de presión intracraneal. Así es. Doctor. Sí. ¿Y siempre sí vamos a tener clases el viernes? Ah, sí, yo quisiera que la tuviéramos, ¿eh? Yo quisiera que la tuviéramos. Si puede ser temprano, a las 8:30, 8:30, o puede ser a la 1, ¿verdad? Puede ser a la 1 para que podamos ver preguntas, casos. Al cabo ustedes están allí nomás esperando a ver, ¿no? ¿Qué tema sería, doctor? Bueno, yo creo que terminaríamos este tema de oncología, que todavía nos falta un poquito más. Sí. Doc, en caso de los irregulares, porque nosotros tenemos mañana, por la mañana tenemos clases, y mañana tenemos examen de 8 a 10. Pero grabamos la clase y se la pasamos. Bueno, también podría ser. Entonces, ahí yo... a mediodía. Nos vamos a ver a las 7. Okay, los alumnos que tienen que presentar sus casos. Entonces, ahí ya vemos cuál es la mejor hora para que aprovechemos el tiempo, ¿verdad? El tiempo es muy valioso. Sí. Y los temas que dio la doctora Ceballos, que no sé, de cardiopatía. Vamos a verlos. Con calma los vemos. Okay. Entonces, ¿mañana cuánto tiempo nos va a dar? ¿2 horas? No, a lo mejor menos. Una hora y un poquito más, sí. Entonces, doctor, ¿lo de cardio también va a venir en el examen? Ya veremos. Si lo cubrimos bien, ya veremos. Okay. Sí. Ustedes estudien mañana, tarde y noche. No ande viendo películas ni nada de eso, ¿eh? Ahorita estamos en el momento crítico del semestre. Ahorita tienen que estar dedicados 100% al estudio, ¿eh? Hacen su ejercicio y el resto del tiempo a estudiar. Eso espero que hagan. Quería que viéramos los papelitos, hombre. No vimos las respuestas. Pero bueno, ya es el tiempo y vamos a terminar. Por eso me gustaría pero mañana en la mañana vamos a empezar viendo los papelitos para ver las respuestas. Y terminamos el tema de oncología.
Ok, Doc. Muy bien. Hasta mañana entonces. Mucho Gracias, gusto en